Empezamos. Buenas tardes a todos los pronombres aquí reunidos. Muchas gracias, lo primero, a los ponentes que han venido a la charla, a este debate sobre qué es la amnistía que tenemos que tener y todo esto. Entonces, muchas gracias a las personas que habéis venido a escuchar el debate y también a la Ferro por dejarnos el espacio para celebrar el debate. Bueno, la amnistía no es un tema nuevo, aunque parezca nuevo, esto es un tema ya de hace muchos años, y más en el Estado español. Pero bueno, ha venido un poquito otra vez de nuevo a moda, como que todo el mundo habla de esto ahora, de qué es la amnistía y todo, sobre todo debido a la amnistía que ha aprobado el Congreso de los Diputados, el PSOE, bueno, todos estos partidos que ya sabemos que supone que son de izquierda. Y bueno, un poquito sobre todo lo que se va a hablar en este debate, aunque los cuatro ponentes, aunque la amnistía parece que tenga como un poco lo mismo, cada ponente además tiene un poco un prisma distinto del que ve la amnistía, y además de eso también va un poco el debate, y sobre todo lo que es el debate con el tema actual es porque esta amnistía realmente no es válida para ninguno de nosotros, para la clase trabajadora, etc. Entonces, os voy a explicar un poquito cómo va el debate, porque la verdad es que parece un concurso, me siento un poquito ahora mismo Chenoa Noté, la verdad. Así que lo que os comento es, va a haber 3 bloques, ¿vale? Que os lo presentaré. Cuando empiece cada bloque lo voy a presentar porque yo no me sé ni el nombre de los bloques, es muy difícil para mí. Así que cuando empiece cada bloque os lo contaré un poquito tal. Hemos hecho un sorteo, ¿vale? Cada bloque lo va a abrir uno de los ponentes, cada bloque con una persona distinta, entonces hemos hecho un sorteo aquí que es totalmente limpio, yo creo, si los ponentes me dan la razón. No hay notario, pero bueno. Y entonces un poquito de eso. Entonces, cada ponente va a ir en uno de los bloques y entonces cada ponente va a tener 2 minutos en cada bloque para explicar un poquito sus ideas, que parece poco tiempo, pero bueno, son 2 minutos como sobre todo como para explicar un poco lo que es la idea principal que tienen ellos en respecto a esa pregunta que plantearemos en cada bloque, y luego sí que habrá un punto en el que va a haber contraargumentaciones entre los propios ponentes, ¿vale? Un poco esa parte de debate, y si no hay debate, pues pasamos al siguiente punto y ya está, pues tampoco estar aquí calentando la silla. Y un poquito de eso. También hay una norma especial y es en cada bloque podéis usar el turno especial de 5 minutos, una única vez, cada uno de los ponentes, ¿vale? Que yo tengo aquí mi cronómetro, os lo voy a contando y cuando os quedéis sin tiempo, pues campana se acabó, que se dice. Así que empezamos por el primer bloque, ¿vale? Que es por qué la amnistía aprobada en el Congreso no es válida, por qué se queda corta, qué tipo de amnistía se está pidiendo, para quién, por qué, etcétera. Cada ponente pues va a explicar un poquito lo suyo y empieza Elías de CRT, que no se presenta, Elías de CRT, Santi de CGT, Antonio de la Solidaridad Obrera y Marco de Movimiento Antirepresión Madrid. Así que empieza, si quieres, vale, Elías, genial, con 2 minutitos. Genial. Antes de nada, saludar la iniciativa porque nos parece que es un debate muy necesario y bueno, está bien aquí una buena mesa con diferentes ponentes. ¿Por qué no nos vale o por qué se queda corta esta amnistía? Bueno, nosotros desde la CRT planteamos que en realidad es una amnistía que es una amnistía muy limitada. Y la otra idea fundamental es que supone una renuncia al derecho a autodeterminación, ¿no? Entonces, estos serían los 2 elementos para nosotros fundamentales. Si miramos qué amnistía es la que han propuesto, es una amnistía en la que en realidad se plantea amnistiar a 300 encausados, de más de 3.000 que hay, y luego además que se pretende equiparar a los policías, ¿no? A 73 policías en concreto, equiparando, ¿no? A gente que fue a abrir la cabeza y sacar ojos a la gente que estaba poniendo urnas en las escuelas, con un montón de un clamor popular, ¿no? Del pueblo catalán por decidir que si quieren ser un país separado o no. Entonces, bueno, ese es el elemento fundamental, y que luego además deja fuera a muchos otros detenidos por luchar que no son estrictamente del movimiento democrático catalán, como son los compañeros que han estado parando desahucios, como los militantes por el clima y otros colectivos. Y luego el elemento de la denuncia del derecho a autodeterminación. Es en realidad una amnistía que lo que busca es poner un candado por otros 10, 20 años a la movilización en Cataluña, y que además los partidos de la burguesía catalana, Junts y ERC, lo venden, ¿no? El derecho a autodeterminación del pueblo catalán por un plato de lentejas, por mayor autonomía en la gestión presupuestaria y por otra serie de elementos.
Entonces, bueno, estas son las dos ideas clave que yo quería plantear, ¿no? Ya han pasado los 2 minutines. No, te quedan 20 segundos incluso bueno, si quieres. Y otro punto que plantearía es que además esto, el PSOE y Sumar, lo hacen no por una cuestión de que crean que haya que amnistiar al pueblo catalán, sino por lograr una restauración progresista, que estamos llamando, por lograr un cierre de ese periodo de movilización y sobre todo para, en un momento en el que la aritmética parlamentaria para formar gobierno es muy ajustada, en realidad formar gobierno. También hay un punto de autopreservación en el gobierno de Pedro Sánchez y del resto de partidos. Entonces, pues nada, le paso el turno a Santi. Vale, bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, empezar por eso mismo, por agradecer la invitación y valorar muy positivamente la iniciativa. Por nuestra parte, como CGT, lógicamente, si algo nos preocupa es las condiciones de la clase trabajadora y la represión en los movimientos sindicales. En primer lugar, la primera razón por la que consideraríamos que esta amnistía se queda corta es fundamentalmente porque es una amnistía selectiva. Este es el primer problema que de alguna manera el compañero también lo ha mencionado, ¿no? Esta amnistía selectiva se presenta justificando la necesidad de encontrar una salida política al conflicto catalán. Pero bueno, todos y todas sabemos que lo que hay detrás de todo esto es un cálculo electoral para garantizar la estabilidad de un gobierno en un momento de crisis absolutamente descontrolado, ¿no? Esta sería la principal razón y en donde nos basaríamos principalmente, que lo hemos hecho público en algún comunicado, ¿no? Evidentemente, para nosotros y nosotras hay una serie de cuestiones a nivel legal dentro de la arquitectura jurídica del Estado español que habría que modificar. Creo que eso lo vamos a abordar mejor en un punto más a continuación. Pero yo creo que es interesante para entrar a valorar este asunto es cuál es la justificación que se da para esta amnistía, para este tipo de amnistía. Porque de ahí podemos extraer mejor o de forma más acertada las críticas que podamos hacer, ¿no? Se presenta como que es algo que está en el ordenamiento jurídico de los países de nuestro entorno. Pero en el Estado español, en la Constitución, en esa mal llamada Constitución de la democracia, de la transición, no aparece como tal el concepto. No dice que no aparezca, por tanto tampoco se podría negar, pero es que se pone como ejemplos a países donde sí lo tienen su Constitución. Entonces se están contradiciendo dentro de su propia legislación para salvar los privilegios de unos pocos, porque está hecho a la medida de aquellos que están en cuestión por garantizar la estabilidad del gobierno, y a la vez se equipara a aquellos que han ejercido la represión en Cataluña. Se olvida, por supuesto, todos los otros casos de represión que ha habido en los últimos años. Porque este proceso, a fin de cuentas, Santi, sí, pues sí, me estoy extendiendo demasiado. Sí, sé que es muy poco tiempo para estas ideas, pero sé que solo usamos un turno de 5 minutos y bien, vale. Bueno, básicamente quería mencionar eso, el concepto de amnistía como privilegio. Muy buenas a todos. Bueno, pues me uno y aplaudo la iniciativa que ha tenido el movimiento antirrepresivo de Madrid para convocarnos aquí a diferentes organizaciones sindicales y sociales y políticas para hablar del tema de la amnistía. Yo poco más puedo añadir de lo que tanto han dicho Elías de CRT como Santi de CGT. La amnistía se queda corta sencillamente porque solo tiene en cuenta, pues como decían ellos, a la clase dirigente, a la burguesía, a los que están por encima, y nos deja fuera activistas y, si queréis, y al pueblo llano, al pueblo luchador. Pero me gustaría sí recalcar un concepto que creo que Santi lo ha metido ahí un poquito, la idea de que olvida a todos aquellos represaliados que ya han cumplido sus penas de cárcel. Y eso es muy importante, ¿no? Tenemos casos que conocemos todos, y por citar a dos muy concretos que conocemos de sobra cuando estábamos todos en el mar, como pueden ser Nahuel y Alfon. Es decir, estas personas, sobre todo Alfon, han tenido penas de prisión, han estado en la cárcel, han estado en régimen bestial, incomunicados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son luchadores sociales, son luchadores de la calle, sindicalistas, que en el caso de Alfon estuvo en la cárcel por un conflicto laboral como es la huelga, como fue una huelga liberal, y resulta que
de repente ya nos hemos olvidado de ellos, ¿no? Mejor dicho, esta amnistía se olvida de ellos. Y sí que quería, bueno, pues introducir ese elemento en el debate que a mí me parece muy importante, ¿no? Que podemos denominarlo como reparaciones a todas estas personas que ya han sido represaliadas y que ya han pagado su deuda con la sociedad. ¿Qué pasa con ellos? ¿No les vamos a amnistiar? Vale, bueno, desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, agradecer por supuesto a los ponentes que habéis querido venir hoy. Nosotros concordamos con lo que han dicho los compañeros, que es una amnistía parcial y que porque se ciñe específicamente a un solo ámbito de lucha y por lo tanto se nos queda corta porque deja fuera un montón de gente, que además, como decía el compañero de CRT, no sirve para avanzar en derechos, sino más bien al contrario, para enterrarlos un poquito más. Y en cuanto a por qué creemos que se nos queda corta, por supuesto, toda la gente que consideramos que se deja fuera, pues todos los miles de personas que están represaliadas, encausadas a espera de juicio, y sobre todo nosotros queremos poner acento en los presos políticos, obviamente, ¿no? Que nos parece que cuando se habla de la amnistía total, si hay que poner acento en alguien es precisamente en quienes están sufriendo de manera más directa y más bestial la represión hoy en día, que son los más de 300 presos políticos que a veces se nos olvida que hay en las cárceles españolas, ¿no? Creemos además que es como el deber de todos nosotros, precisamente ante un gobierno y un Estado que les deja fuera, que es nuestro deber, nuestra obligación siempre acordarnos de ellos, ¿no? Al fin y al cabo también, porque si el Estado demuestra que no hace ningún tipo de distinción, que le da igual tu ideología o tu ámbito de lucha o tus métodos y tal, que nosotros tampoco tenemos que hacerla, ¿no? Al final parece con esta amnistía parcial que lo que viene a decir es como, bueno, en Cataluña a lo mejor nos hemos pasado, a lo mejor en el momento los independentistas catalanes no tenían que haber sido tan reprimidos, pero bueno, pero todos los que están fuera, o sea, todos los que dejan fuera esta ley, parece que sí se merecen esa represión, parece que ellos sí es legítimo que les repriman, sí es legítimo que vayan a prisión, y creemos que, bueno, nosotros también, por unirlo con la segunda parte, es como, ¿qué amnistía queremos nosotros? Queremos pues una amnistía total, ¿no? Una amnistía total que a veces parece que las consignas las entendemos todos, pero es mejor explicarlas, aunque sea masticadita 1000 veces. Una amnistía total que es la libertad de todos los presos políticos y encausados y represaliados sin tener que arrepentirse ni pedir perdón y sin importar los métodos de lucha, ¿no? Queremos poner énfasis también especial en los presos en la situación de estos presos políticos con los que el Estado se ensaña específicamente. Muchos de ellos están, bueno, bastante mayores o gravemente enfermos, a los que se les quiere literalmente exterminar en la cárcel porque precisamente los presos políticos son quienes más resueltamente se han enfrentado al régimen y al sistema, y creemos que, bueno, que toda amnistía que deje fuera a los presos políticos pues no es digna de tal nombre. Bueno, ya habéis terminado la primera, pero si queréis replicaros algún punto, o si quieres aprovechar todo el turno, Santi, te he dejado un poco con la palabra en la boca, el turno de los 5 minutos especiales. Haces bien, tienes... puedo enrollar y no es plan. Ahora, el siguiente bloque... Sí, si queréis empezamos con el siguiente bloque. Porque es que veo que hemos tenido como bastante sintonía. Sí. ¿no? Pues el segundo bloque, que lo va a abrir Santi de CGT, que el micrófono va a ir también en el mismo orden, así vamos, como justo ha salido así, sí, en el sentido del reloj. El segundo bloque es por qué se pide, además de la amnistía, que se implementen cambios legislativos como derogación a la ley Mordaza, etcétera, otro tipo de cambios legislativos. Así que cuando quieras darle. Bueno, pues básicamente yo creo que hay que tener en cuenta cuáles son lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué arquitectura legal hay detrás de todo esto para garantizar los privilegios, ¿no? Si hay... Yo entiendo que hay, básicamente, el Estado tiene dos funciones fundamentalmente, que es la legitimación y la acumulación. Si le falla la legitimación, va a poner como prioridad por encima de todo la acumulación y no le importará perder prestigio a través de la represión para garantizar ese proceso de acumulación. Y en base a eso está construida la arquitectura jurídica del Estado. Y las principales leyes que garantizan eso son sobre todo el Código Penal, la actual Ley Mordaza y la Ley de Extranjería. Yo creo que estas tres leyes, desde el punto de vista represivo, deberían de ser nuestro principal objetivo a derogar.
pues son las que están subordinando a la clase trabajadora a las condiciones más miserables en este entorno, en este contexto, y donde se están cebando fundamentalmente con los más precarios y precarias. Estas leyes no vale con una modificación cosmética, realmente habría que derogarlas. Y de hecho este gobierno, que se autoproclama el más progresista de la historia, así se presentó, al menos con la ley Mordaza. El Código Penal, sobre todo el del 95, el llamado Código Penal de la democracia, lo que hizo fue precisamente dar una vuelta más de tuerca a la legislación heredada del franquismo. Y eso lo puso en marcha el Partido Socialista. Entonces es muy difícil pensar que de la mano de esta gente pueda venir cambios significativos. Lo importante sería la movilización en la calle para recuperar esa tradición de lucha que ha caracterizado al Estado español. Estas son las leyes que reprimen y que de alguna manera convierten las cárceles del Estado español en eso, en centros de exterminio, y igual que los CIE, los centros de internamiento para extranjeros, que son poco menos que eso, prisiones como tal, ¿no? Entonces a mí me gustaría recordar un poco también, venga, dale ahí, un pelín coletilla. solo, porque tenemos que compararlo con otros procesos históricos que hablamos de amnistía. Es que en su momento en el Estado español, sobre todo desde la tradición libertaria, me vais a permitir que lo mencione así, se hablaba de que presos políticos a la calle, comunes también. Eso era un eslogan de los años 70 y principios de los 80. Yo creo que debemos de reivindicar eso también, porque detrás de estas leyes están todos esos comunes que han sido represaliados por intentar ganarse la vida de forma digna. Hay que poner en valor siempre a aquellos presos políticos y luchadores sociales, pero hay que tener muy en cuenta todo eso también. Nada más, gracias. Bueno, yo a las leyes que ha comentado Santi añadiría también alguna más, como pueden ser las reformas judiciales de Gallardón, que realmente iban por la idea de privatizar la justicia, ¿no? Esto de transformar los delitos en falta y todo lo demás, y que de lo penal se tuviera que juzgar por lo contencioso administrativo, que llevaba unos costes frente a lo penal, que es una justicia gratuita. Yo creo que eso también nos reprime a la clase trabajadora, y sobre todo las reformas laborales, ¿no? Porque no hay quizás mayor represión, o una de las mayores represión para un trabajador, ser despedido, ¿no? Y si una reforma laboral te permites ser fácilmente despedido, ¿cómo te vas a ganar el pan, ¿no? Aunque ya todos sabemos cómo, desde el movimiento libertario, como decía Santi, es lo que pensamos del trabajo asalariado. ¿Por qué se tienen que quitar todas estas leyes que estamos comentando? Pues para nosotros por una principal razón, que es de que criminaliza la protesta. Salir a la calle, manifestarse, reivindicar nuestros derechos laborales, sociales, ejercer lo que se dice desde el progresismo, nuestros derechos de ciudadanía, no puede ser ni nunca puede ser castigado de ninguna manera. Esa es una razón. Y otra razón es, igual que se criminaliza la protesta, todas estas leyes yo creo que llevan asociado un fuerte elemento ejemplarizante. Cada vez que cogen a una persona luchadora y la castigan duramente despidiéndola, con multas, encarcelándola, es únicamente para los que los demás estemos calladitos y, si me permitís la expresión, pues que estemos un poquito acojonados. Y no ejerzamos nuestro derecho a la lucha, porque la lucha y estar en la calle también es un derecho. Vale, yo la verdad es que, bueno, aparte del tema de todas las leyes y todas las leyes represivas que creemos que hay que derogar, porque tampoco de nada sirve, ¿no?, que nos saquen de la cárcel un día si al día siguiente vamos a volver a entrar por la otra puerta. Quiero recoger también lo que ha dicho Santi, de que tenemos que tener claro que, y además se ha dicho en las intervenciones del anterior bloque, perdonad, que una amnistía de verdad solo se va a conseguir luchando en la calle, no nos va a venir de la mano de ningún pacto así mágico por arriba, sino que hay que conquistar en la calle. Creemos, una cosa que antes se me olvidó decir, es que una lección que sí que nos deja la amnistía esta parcial que han sacado en Cataluña es parcial, porque además incluso no solamente que se ciña a Cataluña, sino que incluso dentro de Cataluña, como ha dicho más Elías antes, sobre todo, deja fuera a un montón de gente, y bueno, y por supuesto la vergüenza de equiparar a policías y represaliados, que además esa iniciativa de Sumar, que es un poquito reeditar la mierda del 77, que amnistiaron sobre todo a los fascistas y equiparándolos con sus víctimas. Pero bueno, si nos deja si en esta amnistía, que es parcial, que ni siquiera acoge a todos los represaliados catalanes, pero sí que acoge unos cuantos, a un buen puñado de centenares, de hecho incluso por ejemplo los de la Operación Judas, un montón de CDRs que a los que iban a
les querían acusar de les pedían hasta casi 20 años de prisión. Si Puigdemont se ha visto obligado a pedir una amnistía, no solamente para volver él y su camarilla y sus 4 colegas, sino que se ha visto obligado a pedir una amnistía para tantos centenares de represaliados, es porque se ha visto obligado porque ha habido una presión en la calle constante, firme y radical. Y no solamente una presión en la calle por parte del pueblo catalán, que ha sido independiente de las instituciones y que ha echado el resto luchando contra las fuerzas represivas, sino que ha ido acompañado de un elemento muy importante que siempre se nos olvida, que es la abstención. En las últimas elecciones generales la abstención subió en Cataluña a niveles récord. Es decir, mientras en el resto del Estado la abstención bajaba, en Cataluña la abstención alcanzó niveles que no había alcanzado por lo menos en bastantes décadas, ¿no? Creemos que es una herramienta que siempre se nos olvida, que creemos que no sirve para nada, pero que se está demostrando cada vez más que la abstención unida a la lucha firme y consecuente en la calle es la única forma para conseguir nuestros derechos. Y en cuanto a las leyes, por supuesto, creo que nos tenemos que preguntar un poquito a dónde queremos... Si quieres usar los 5 minutos luego, porque te pasa si no, que vas ahí como un tren. Para saber qué leyes queremos, un poquito qué leyes queremos derogar, tenemos que pensar a dónde queremos llegar. Es decir, está muy extendido entre el ámbito democrático popular el tema de la ley Mordaza, porque es sangrante y porque además es muy hipócrita, muy claro que este gobierno prometió derogarla y no la ha tocado, y no solamente no la ha tocado, sino que la ha usado más que nadie, ha recaudado a niveles récord. Pero que es como el problema de la represión no empieza con la ley Mordaza, ¿no? No queremos volver a 2014, donde también había presos políticos, también se nos pegaba también todo, donde ya había leyes de huelga, por ejemplo, donde ¿qué derecho de huelga tienes si para convocar una huelga tienes que dar preaviso, te van a poner en servicios mínimos, etcétera, etcétera, ¿no? Al final hay todo un engranaje legislativo dedicado a convertir nuestros derechos en delitos. Y pues igual que, por ejemplo, la ley de huelga sirve para quitarnos nuestras libertades sindicales, igual que el Código Penal está plagado de delitos de opinión, que lo que hace es quitarnos los derechos de nuestra libertad de expresión. Ahí, por ejemplo, hay que ir más allá. Hay una ley de partidos que nos niega nuestro derecho de organización, porque ha habido puñados de partidos políticos ilegalizados y que lo siguen estando hoy en día. Hay ideologías que son sistemáticamente reprimidas. En la última memoria de la Fiscalía del año pasado, en el aparato de terrorismo anarcoinsurreccional se recogen acciones como pintadas o manifestaciones. Es decir, que está claro cómo una ideología no puede hacer nada según cual sea la que defienda. Hay que hablar también, por supuesto, de pactos antiterroristas, en los cuales, como acabo de decir, entran pintadas anarquistas o entran acciones de ecologismo que ellos llaman radical. O al final, todo es consecuencia de, durante años, estos pactos, estas leyes antiterroristas, esta legislación ha estado dirigida a machacar selectivamente a según qué organizaciones, y en cuanto a los demás no nos hemos movido porque no nos afectaba, el régimen ha aprendido, ha ido un poco extendiendo estas prácticas al resto de la población, ¿no? Creemos, por tanto, que el engranaje antirrepresivo, pues ley de extranjería también, etcétera, etcétera, es bastante amplio y que lo que no podemos dejar es ningún aspecto, ninguno de nuestros derechos fuera. No podemos dejar en pie ninguna ley que convierta un derecho nuestro en un delito. Sí, por lo que plantean los compañeros, es otro de los elementos que hacen limitada a la ley de amnistía, aparte de que, por ejemplo, deja en manos de los propios jueces, que hacen todo tipo de montajes judiciales, que incluso inventan muertos, etcétera, el aplicar esta ley, es el que se mantiene la ley Mordaza, ¿no? Y toda una serie de leyes represivas que en realidad, si se hace la amnistía sin quitar la ley Mordaza, ya sería tan solo un parche, sería muy limitado. Y muestra, ¿no?, cómo es un mecanismo que lo que busca es parar la movilización. Pero esto no es algo nuevo, porque el PSOE y Podemos, bueno, ya el PSOE en 2017 votó el 155 para reprimir al pueblo catalán, pero ya con el gobierno se acusó de sedición, ¿no?, a los presos políticos. Luego están los montajes de Marlaska, está la destitución del presidente de la Generalitat y toda una serie de elementos en cuanto a la cuestión catalana de estar llevando a cabo una política muy de derecha con el movimiento democrático catalán. Y luego hay otros elementos, como planteaba Santi, ¿no?, la ley de extranjería, que es un elemento fundamental. Y yo quería poner aquí sobre la mesa que también es un gobierno que ahora mismo medita un genocidio, ¿no?, en Palestina, incluso mantiene las relaciones con el Estado de Israel, la venta de armas. Es decir, toda una política de derecha, que es lo que está haciendo en buena medida que ahora la derecha esté a la ofensiva.
que a la derecha pueda estar a la ofensiva y lleva a cabo todo ese tipo de ataques a través de la judicatura, de ataques a través de ese búnker del 78 en el que se ha estado apoyando el gobierno progresista en estos anteriores 4 años. Yo lo que quería plantear, decías, ¿por qué pedimos la derogación de la ley Mordaza? Bueno, porque desde luego que a esta derecha va a haber que seguirla enfrentando, pero también a ese gobierno, ¿no? Que le abre la puerta. Entonces porque este gobierno, por ejemplo, sabemos que esta siguiente legislatura ya va a ser más de derecha que la anterior. Se ve en los propios ministros que se mantienen, ¿no? Nadia Calviño, etcétera, ministros totalmente neoliberales y conservadores, pero luego además se ve en toda la serie de compromisos que tiene el gobierno que hizo Pedro Sánchez con Bruselas, de los recortes, etcétera, de 50.000 euros millones en el presupuesto, luego... Si quieres usar los 5 minutos para vale. desarrollar. No, ya está, pues nada, esto. No hay problema, ¿eh? Si queréis... Sí, ¿quieres terminar? Termina, sí. Si que vamos quieres, bien. termino. Sí, termina. Bueno, eso, cómo se va a enfrentar a la derecha y cómo se va a enfrentar a los ataques que va a llevar a cabo el gobierno, si no es también dando una pelea contra una ley represiva, contra una ley que en su momento se juzgó como medieval, ¿no? Y que ahora se elimina incluso del acuerdo de gobierno al quitarla. Si alguno quiere contrarreplicar alguna idea que tengáis o... Estáis, vamos... A lo mejor luego... Pues entonces pasamos, si queréis, al tercer bloque, que lo va a abrir Antonio, el bloque Solidaridad Obrera. Y este tercer bloque es... porque sé que es un poco repetitivo, ya nos perdonaréis, pero bueno, es siempre todo el rato la misma base, las mismas ideas. Es porque se considera, por ejemplo, que la amnistía aprobada por el Congreso beneficia a lo que es al régimen y que se espera que ocurra con la amnistía que estáis pidiendo vosotros, ¿vale? ¿Y por qué? O sea, ¿qué ocurriría con esa amnistía que queréis pedir y por qué hay que pedir esa amnistía y eso? Bueno... ¿por qué se mantiene o por qué sienta la base del régimen, ¿no? Yo creo que las ideas han surgido ya. Por ejemplo, leíamos en el periódico esta semana, muy relacionado con lo que decía Elías y un poquito Marcos, que los amnistiados, según el gobierno, tienen que ser unos 428, según el gobierno 308, según el Junts y Esquerra Republicana unos 428, pero según activistas y movimientos sociales, yo leía en el periódico 1.000 y pico, no 3.000. Es decir, si Junts y Esquerra Republicana son los máximos querientes de esta amnistía y se están dejando a más de 600 personas fuera, pues es porque está sentando el régimen desde mi perspectiva. También leíamos en esta semana que no sé cuántos años, y 2 o 3 años, pedía la Fiscalía para los activistas climáticos que lanzaron agua teñida de remolacha contra las puertas del Congreso. Un militar o un policía que apareció con una pipa en las protestas de Ferraz, un fin de semana de arresto domiciliario. Todo el entramado que comentábamos antes, todo el entramado legal, viene a reforzar esto. Y la amnistía lo único que hace es amnistiar a aquellos que ejercen la disidencia, pero desde un modo institucionalizado, desde parlamentos, ya sean regionales, parlamentos autonómicos o desde el Congreso de los Diputados, y eso se puede denominar disidencia. Eso nos puede traer, bueno, esa palabra no puede ser la más apropiada. Entonces esta era la idea principal que quería decir, que ya le hemos comentado, que al final solo se va a amnistiar a todos aquellos que están los coleguitas del régimen por todo esto y por todo el entramado jurídico que existe, y todos los que activistas, desde sindicales, activistas climáticos, me estoy repitiendo, pero bueno, pues se quedan fuera de ella, y poquito más que añadir. Sí, nosotros hemos hecho un análisis bastante en sintonía con lo que ha dicho Antonio, ¿no? De hecho, si te lees la propia ley, es una justificación enorme y que no hay quien se la crea, ¿no? De que, bueno, que hoy en día, literalmente lo dicen así, que España ya es una democracia consolidada y un Estado de Derecho, no como lo era en las antiguas amnistías de la transición y tal, ¿no? Es decir, la propia ley está redactada, incluso como para dar un lavado de cara, para reafirmar el supuesto carácter supuestamente democrático que todos sabemos que no tiene el Estado español, ¿no? Y sirve para reforzarla precisamente por eso, porque le permite seguir andando unos cuantos años más,
volver a meter bajo la alfombra y pacificar durante un tiempo Cataluña, que es lo que ha dicho antes compañero Elías y es bastante importante. Y sobre todo porque es para seguir tirando y seguir legitimándose, ¿no? Es decir, ha dicho, con esta amnistía tan parcial lo que dice es, vale, aquí nos hemos excedido, el resto de la represión es legítima, el resto de gente a que aporreamos, detenemos, multamos, torturamos y encarcelamos, se lo merecen porque esto supuestamente es una democracia y por ahí es donde viene el fortalecimiento de este régimen, ¿no? Nosotros cuando hablamos de una amnistía total creemos que es una buena herramienta, que es muy importante, ¿no? Siempre cuando desde el régimen o desde las instituciones tergiversan nuestras consignas, no tenemos que dejar que nos las arrebaten, ¿no? La amnistía total es una gran herramienta de lucha contra este régimen, sobre todo porque ahí sí les quitamos la careta democrática, ¿no? Les debilitamos al sacar a plena luz a la luz su esencia represiva y de falta total de derechos y libertades, ¿no? Porque de eso es de lo que se trata al final. Es decir, hablamos con esa amnistía parcial, han amnistiado a los que han luchado por el derecho a autodeterminación, que es un derecho que el Estado nunca ha reconocido. O sea, el litente dice, no, aquí no autodeterminación y... Mira, ahí está en la Constitución bien clarito puesto, ¿no? De la sacrosanta unidad de la patria, etcétera. El problema es que hay otra serie de derechos que el Estado de boquilla sí que nos da, derecho a una vivienda, derecho a un trabajo, derecho, a sanidad, etcétera, etcétera, que sabemos que no tenemos y que una de las grandes muestras de que no tenemos esos derechos es la cantidad de represaliados que hay por luchar por ello. Es decir, si tuviéramos derecho a una vivienda no habría centenares de gente de personas detenidas en desahucios. Si tuviéramos derecho al trabajo, un trabajo digno, no habría centenares de sindicalistas represaliados para hacer piquetes o para hacer huelgas. Si tuviéramos derechos políticos no habría, presos políticos, no habría organizaciones ilegalizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final también lo importante es que una amnistía total que reconozca la legitimidad de todas las luchas, sin importar los métodos de lucha, lo que hace es reconocer que el Estado que no nos ha dejado otra salida, ¿no? Que no es que nosotros seamos unos locos violentos, sino que no tenemos democracia, no tenemos libertad y por lo tanto para luchar por nuestros derechos no nos dejan más opción que hacerlo con todas las herramientas y todos los métodos que estén a nuestras manos. Por eso creemos que una amnistía la lucha por una verdadera amnistía total sirve para debilitar al régimen, porque le quitamos esa careta democrática. ¿Por qué consideramos que beneficia al régimen? Yo creo que ha estado saliendo ahora en todas las intervenciones de los compañeros. Se va a repetir un poco, ¿no? Pero que elimina de la discusión el derecho a decidir, en realidad, y de hecho lo que contempla como un posible referéndum sería en todo el Estado, luego llevándolo a un 2/3 de voto en la Cámara Alta, luego en la Cámara Baja. O sea, realmente imposible. Luego que equipara a los policías con los represaliados, que es bastante heavy. Y luego, además, yo creo que el elemento fundamental es que el PSOE y sus socios de gobierno y Sumar han conseguido lo que no había conseguido la derecha en años, que es la tranquilidad, ¿no? La pacificar totalmente las calles en Cataluña, ¿no? Y por eso sale el régimen del 78 fortalecido. Si hubo un movimiento que impugnó la Constitución, que impugnó la unidad nacional, que impugnó la monarquía, ha sido el movimiento democrático catalán. En realidad no se puede explicar incluso el crecimiento de la extrema derecha sin todas esas leyes, ¿no? De las que hemos estado hablando, liberticidas, que se han ido haciendo desde entonces. Pero luego además hay otro elemento, ¿no? Que es cómo se le regala las calles a la extrema derecha, ¿no? Que lo estamos viendo ahora todo el rato. Por ejemplo, llevamos ya más de 12 años en una huelga general, ¿no? Gracias a los pactos, ¿no? De estas reformas, esta reforma laboral que en realidad mantiene todo lo del PP de parte de los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT. Entonces, no se puede enfrentar al régimen y enfrentar a la derecha con una izquierda de mentiras, ¿no? que decimos, que le regale las calles a la derecha. Por eso yo quería plantear una serie de cuestiones que igual van más por a donde creemos que se debería ir. Obviamente una amnistía total, una amnistía para todos los luchadores, pero luego es el camino de cómo llevar a ella, ¿no? Y el camino es en realidad el de la movilización, el de que el sindicalismo combativo, la izquierda anticapitalista, los movimientos sociales, salgamos a las calles, ¿no? A disputarle las calles a la derecha, que quiere politizar todo el descontento con el gobierno por una vía de extrema derecha, y exigir a las burocracias sindicales, a los sindicatos mayoritarios que salgan a luchar, ¿no? A través de la presión, de la movilización. Y dentro de esa amnistía total también la autodeterminación.
Y luego contra todas esas políticas del imperialismo español, que veníamos hablando, de la ley de extranjería, de todas las relaciones con el Estado de Israel, que ahora mismo hay movilizaciones masivas tomando este punto, ¿no? de que ponen en un aprieto al gobierno. Y por eso nos parecía muy buenos ejemplos que todavía hay que ver cómo se pueden generalizar, como el de los trabajadores, por ejemplo, de Airbus en Getafe, que se movilizaron, que creo que convocaba la CGT, ¿no? En contra del envío de armas en la empresa. También la iniciativa, ¿no? de Sindicalistas por la Amnistía y otra serie de procesos que todavía son pequeños, pero que es tarea del sindicalismo alternativo, combativo, de la extrema izquierda, el extenderlo a otros lugares. En realidad, precisamente, esta movilización, ¿no? de los trabajadores negándose a enviar armas, en este caso a soportar el genocidio, muestra de lo que es capaz, ¿no? la clase trabajadora y los sectores populares, si se moviliza, que puede lograr parar toda la maquinaria del capitalismo en el Estado español, y puede imponer amnistías, puede imponer totales, me refiero, puede imponer el derecho a autodeterminación, y para eso es fundamental la independencia de clase, ¿no? No caer en apoyar, ¿no? a esta izquierda reformista, esta izquierda que está en el gobierno, que nos plantea que no salgamos a las calles, que no nos movilicemos, que a través del voto nos va a dar mejoras en nuestras condiciones de vida. Por la intervención que yo planteaba antes, eso no es verdad. Entonces, bueno, me parecía muy importante también recalcar eso, el no regalar las calles a la derecha. Y por ejemplo, mañana, que es el 25N, pues es fundamental también que todos nos movilicemos, que salgamos contra las violencias machistas, contra el genocidio y las políticas imperialistas, contra todas estas leyes represivas que intentan impedir que nos movilicemos, y que en buena medida eso refuerzan al régimen del 78, lo apuntalan. Entonces, nada, perdón. Es que os estáis portando muy bien y os estoy dejando ya que vayáis con los 5 minutos extra. Sí, bueno, va muy bien de tiempo, así que mi comodín los 5 no os minutos. preocupéis. Bueno, pues no quisiera repetirme, estoy bastante en sintonía con lo que están diciendo los compañeros en cuanto a por qué la amnistía beneficia al régimen. Pero por introducir algo más de debate, yo creo que ese objetivo de legitimación del régimen, yo planteo, o vendría a plantear ahora, que está un tanto dudoso que se pueda llegar a conseguir con esta amnistía. Quiere decir, a nadie se le escapa lo que hemos comentado al principio, que es que esta amnistía se ha puesto en marcha por una cuestión de cálculo político para garantizar un gobierno concreto. Si no hubiera sido necesario los votos de Junts, esta amnistía no existiría. Es decir, no es un objetivo en sí mismo que esta amnistía esté para sostener al régimen. Básicamente es una... Como decía el propio Pedro Sánchez, es hacer de la necesidad virtud, pero más necesidad que virtud. En cualquier caso, esto, una vez que se ha puesto en marcha, y todavía no se ha aprobado, ya veremos cómo queda, lo que ha hecho es remover precisamente buena parte de los cimientos de esa estabilidad del régimen. Y ha puesto a toda la derecha, a la extrema derecha, a los empresarios, todo el mundo parece estar en contra. Creo que esto no se nos escapa, que de alguna manera lo que nos hace entrever es que esa crisis de legitimación probablemente se agudice. En esa agudización y en esas brechas que se puedan abrir en torno a esos conflictos internos dentro del propio régimen, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar para abrir esas brechas dentro de ese conflicto. Porque de alguna manera este régimen se asienta en el reconocimiento de la corona, la estabilidad judicial y el reconocimiento de unas determinadas fronteras dentro de un Estado centralista, ¿no? Esto es lo que están cuestionándose con esta propia ley de amnistía, y eso quienes defienden a capa y espada el régimen del 78 no quieren que haya cambios. Entonces, yo tengo serias dudas de que esto termine teniendo éxito para lo que se presenta, que es supuestamente reforzar el régimen.
realmente es para darle estabilidad a un gobierno. Y creo que jamás se había visto hasta ahora que los jueces salgan a manifestarse. Todas las asociaciones judiciales, todas sin excepción, se han posicionado en contra de esta ley de amnistía. Y eso es muy significativo. Eso significa que dentro de los resortes del poder hay tensiones que no tienen controladas, ni siquiera este gobierno. Solamente se ha desmarcado de salir a la calle la Asociación de Jueces por la Democracia, pero ha dicho que está en contra de la amnistía. Todos los demás están saliendo. Esto no había pasado jamás. Jamás. Ellos van a hacer todo lo posible porque esta amnistía no tenga éxito y si sigue adelante la aplicarán con todas las restricciones que crean convenientes. Entonces eso significa que el cuestionamiento del régimen va a estar ahí. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. Si entre ellos están a ese nivel de conflicto, está claro que esto se va a prolongar, ese conflicto. Uno de los asuntos que más se ha hablado es sobre la supuesta guerra judicial, como si ahora parece ser que Podemos hubiera descubierto que eso existe. Esto viene existiendo desde que el régimen es régimen y desde mucho antes. Ya lo era con la dictadura, lo era con la República y lo era en todos los regímenes que ha habido en el Estado español. Esa guerra judicial para perseguir a quien se moviliza ha existido siempre. Y en eso los jueces han estado de la mano de los grandes poderes del capital. Y esto se presenta en el proyecto de acuerdo entre el PSOE y Junts, pero en el último momento se quita de la ley de amnistía. Se quita porque ya estaban los jueces en la calle. El PSOE en ese momento presenta la ley de amnistía en solitario y dice, bueno, de esta manera puedo pacificar a mi gente y cuando tengamos que debatir la ley, de manera estratégica la presentan en solitario, ya veremos a ver a qué enmiendas llegamos. Por eso ya digo que todo aquí está por ver cómo va a acabar. Entonces, efectivamente, ellos van a intentar presentar esto como una forma de pacificar el conflicto y de darle estabilidad a la situación. Pero el conflicto territorial y el conflicto social no se va a cerrar, ni mucho menos con esta ley, aunque tuviera éxito. Que ya digo que creo que todavía lo podemos poner en duda. Y por supuesto, desde los movimientos sociales, desde el sindicalismo combativo, coincido con los compañeros en que tenemos que apostar por una amnistía total en la que todos aquellos compañeros y compañeras, desde que se abre ese régimen, esa fractura de legitimidad en el régimen, que viene siendo los últimos 10 o 12 años, pues ha dado lugar a tantos casos de represión que antes hemos mencionado, que sería repetirnos, ¿no? Pero creo que es importante destacar ese conflicto que hay dentro de los poderes económicos, de los poderes políticos y del poder judicial, porque no está claro que estén ni mucho menos de acuerdo en todo este proceso. Entonces, ese conflicto que se va a abrir y esas brechas que puede haber, creo que las tenemos que aprovechar porque son buena parte de los síntomas de esta corrosión del propio sistema, de ese régimen que tanto estamos cuestionando, y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo para ponerlo aún más en cuestión. Bueno, ya ha terminado, pero si Antonio, por ejemplo, quiere decir algo que la verdad es que ha sido, ni en los 2 minutos usado ninguna intervención, o sea que sí que se aprovecha para hablar un poquito más. Menos él ha sido, vamos. Yo es que soy bastante asertivo. No, a mí me gustaría hablar de lo que ha dicho Santi muy brevemente, porque lo que digo yo suelo ser muy asertivo y no suelo enrollarme mucho. Me parece muy interesante lo que ha dicho sobre las fisuras que puede tener el régimen con la idea del Poder Judicial, que han salido a la calle, todo eso nunca lo habíamos visto. Y eso no te lo discuto de ninguna manera. Pero lo que hemos visto de la extrema derecha, yo creo que siempre ha existido una amalgama ahí de reaccionarios o como los queramos llamar, que siempre pues que siempre han sido franquistas y ante cualquier ley que supusiera algo de reforma, pues siempre se han mostrado en contra. Es decir, con los indultos ya hablaban de Felpudo VI. Lo de Felpudo VI no es nuevo, es decir, que al final esa extrema derecha siempre ha existido y siempre ha criticado las bases del régimen. Y ya está, porque nunca han estado de acuerdo desde que se inauguró con la Constitución del 78 en las Cortes de Suárez y cosas por el estilo. Sí es cierto, y eso no te lo discuto, que me ha parecido muy interesante lo que has dicho sobre lo del Poder Judicial, pero yo creo que siempre ha habido esos elementos reaccionarios y lo hemos visto además esta semana con el 20N, las misas, con todo lo que es la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Entonces, sí es cierto, y me vuelvo a repetir, que esas tensiones existen, pero yo creo que siempre han existido. Lo que sucede es que antes a lo mejor era
estaban canibalizadas, por así decirlo, o las tenían muy controladas ahora el PP. Por otra parte, y volviendo a lo que comentábamos de intentar coger o bien intentar volver a conquistar las calles, durante estos últimos 4 años de gobierno, y yo creo que esto no es algo nuevo, ni os voy a abrir los ojos a ninguno, la izquierda institucionalizada ha desmovilizado mucho a la calle. Y la derecha o la extrema derecha, que no estaba habituada a salir a la calle, la ha copado. Y por eso hemos visto también estas manifestaciones en Ferraz, cosa que antes pues se quedaban en sus casitas a lo mejor o se limitaban a manifestaciones el día 20N. No ya manifestaciones de salir a la calle con pancartas ni cosas por el estilo, sino manifestaciones de decir aquí seguimos. Es decir, hacer actos para reivindicarse y para decir que aquí seguimos. Entonces, bueno, yo creo que esas fisuras siempre han existido. ¿A dónde nos llevarán? Pues no lo sabemos. Cierto es que luego el juego de votos también jugará por parte, a lo mejor la gente de Vox vuelve otra vez al PP y vete tú a saber lo que pasará. Lo cierto es que ahora están todos, pues, se están posicionando, todos los partidos políticos se están posicionando únicamente para conseguir más votos en uno u otro lado, ¿no? Y, por ejemplo, como ejemplo, tenemos la ley que se ha aprobado ayer o hoy contra las medidas LGTBI, que aprobó Cifuentes, pues ahora las está derogando Ayuso. Es decir, personas del mismo partido se están contradiciendo. Ayuso, desde luego, Cifuentes, desde luego, no era una persona progresista, ni mucho menos, y resulta que ahora le está pasando esta persona por la derecha, sencillamente yo creo que para traerse el voto de esa extrema derecha. Entonces, esto no lo sé cómo puede ir y, bueno, solo quería transmitir estas ideas, pero me ha parecido muy interesante lo que has dicho sobre lo del Poder Judicial. Yo es que ahora que por fin parece que hemos tenido que llegar al final para que se abran como temas un poquito más variados y tal, pero que sí, genial, ahora que se han abierto bastantes aspectos que creo que sí que podemos entrar un poquito a debatir, como por ejemplo Elías ha comentado un poquito cómo conseguir, si queremos realmente conquistar una amnistía total, cómo hacerlo, ¿no? Desde luego está claro que con movilización en la calle, como has dicho, porque obviamente con un régimen que lleva 80 años machacándonos y reprimiéndonos no va a haber ninguna, ni con sustituciones, ni con... Es decir, no hay más que ver lo que está, también otro tema que ha salido ahora que creo que es bastante interesante y que hay que darnos cuantas vueltas, que es cómo desarmamos un poco también la pantomima fascistoide que está viendo estos días, ¿no? En plan, toda esta garada que está viendo ahí, que además yo creo que que los medios de comunicación la están agrandando más de lo que realmente es y que la están usando también precisamente para legitimar al gobierno y para infundir un poquito de miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando han mandado a la policía pues, a hacer un poquito, oye, mira, por lo menos que no se descontrolen aquí nuestros muchachos, porque son sus muchachos, los sindicatos policiales, las organizaciones de guardias civiles y tal, han sacado 200.000 comunicados diciendo que, oye, mira, que sí, que lo estamos pegando, pero lo sentimos mucho, es que nos obligan, es que es nuestro trabajo, o sea, les ha faltado pedir perdón, ¿no? Y es muy curioso que luego cuando nos vienen a desahuciar, cuando nos vienen a moler a palos para sacar a las familias de sus calles, o en los piquetes, en las huelgas, o a los trabajadores, cuando mandan tanquetas a militarizar los barrios de Cádiz, ahí nadie dice ni pío, ¿no? Ahí todos los maderos van encantados, ¿no? Es decir, o lo de los jueces, por ejemplo, que solamente se van a protestar cuando hay una cosa mínimamente que no les cuadra, ¿no? Creo que es una cuestión de eso, por supuesto, de cómo hacerlo así, y una cosa que siempre a nosotros nos gusta remarcar, porque creemos que sigue faltando, que es la unidad, ¿no? Es decir, no podemos, y sobre todo cuando estamos hablando de luchas antirrepresivas, cuando estamos hablando de lucha por la amnistía total, no podemos dejarnos a nadie fuera, nos cuadre o nos cuadre. Entre nosotros podemos criticar, podemos juntarnos a debatir, a tener los datos a la cabeza y podemos lo que quieras, pero hoy hay diferencias ideológicas, de formas de entender la lucha, pues unos luchamos por una cosa y otros por otra, pero a la hora de solidarizarnos, de luchar contra la represión, tenemos que ser un puño, porque como decíamos antes, el Estado no hace distinciones, nosotros tampoco. Y por supuesto, yo creo que, bueno, y creo que todo esto de los jueces que decía Santi, que yo no lo sabía, es bastante interesante, demuestra también que al final, que esto, en cuanto oyen la palabra amnistía, les da pavor, ¿no? O sea, les da pavor tener que y creo que es una señal precisamente de por qué tenemos que apretar más, por qué tenemos que aprovechar estas grietas que decía él que se abren para intentar impulsar la lucha por la amnistía total, porque es lo que decía antes, ¿no? No pueden de repente decir, mira, llevamos 80 años diciendo que esta gentuza son terroristas, pues resulta que tienen toda la puta razón, ¿no? Resulta que todo lo que han hecho hasta ahora estaba bien, que les hemos obligado a nosotros y que era legítimo. Eso es lo que les da realmente pavor. Lo que les da pavor es que nos carguemos de razones y impulsemos una lucha por ir más allá, por una amnistía real, y por eso salen como salen. Que tomo yo también quiero un poco desmitificar
lo que decía, que luego se puede comentar un poco las algaradas fascistoides que están en estos días, desmitificarlas un poquito, ¿no? Como decía Antonio, esta gente siempre ha estado ahí, que son 7.000, 8.000, pues que pues te vas a Ultrasur, te vas a Frente Atlético, Democracia Nacional, y al final los quinceañeros de Barrio Salamanca, que contra algo se tienen que rebelar, ¿no? Es decir, esta gente, los pijos, pues luchan por lo que... cuando tienen las hormonas revolucionadas, no se van a parar de desahucios. Y te salen estos 7.000 perfectamente, ¿no? Y también desmitificarlo un poco, es decir, que parece que sí, que es como, pero que la crispación, la derecha lleva 80 años haciendo lo que le da la puta gana, en cuanto algo no les cuadra un poquito, se revuelven. Yo me acuerdo de Zapatero, que no es, en fin, ninguna Dalí de la democracia, ni mucho menos. Yo recuerdo el nivel de crispación que hay por parte de la derecha. Yo recuerdo a los obispos con centenares de miles de personas en la calle, semana tras semana, por la ley del aborto, por la ley del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego un punto que nos queda, que yo creo que sí que se puede hablar, es lo que decían Santi, si el régimen está o no. Bueno, que el régimen está en crisis es indudable, pero si esta ley le sirve para fortalecerse o no. A lo mejor no se fortalece tanto como él decía en Brandt. Es verdad, yo considero que está en crisis y se ven precisamente en cómo la derecha se revuelve, como un juego, digamos, electoral que en cualquier país de nuestro entorno sería más o menos normalizado. Aquí no lo está. Pero yo sí que creo, en plan, puede que esta ley de amnistía no sirva para fortalecer el régimen, en el sentido de que, buah, ya vacunado para los próximos decenios, pero sí que creo que le sirve para salir del paso. Precisamente porque un régimen que está en crisis, como bien has dicho, lo que no podía permitirse es pues una repetición electoral, otra vez este circo, otra no se ponen de acuerdo. Al régimen lo que le interesaba era que se haga un gobierno ya, y si es del PSOE, mejor, porque las cosas están poniendo jodidas y al régimen siempre ha jugado la carta del PSOE cuando ha tenido que apretarnos las tuercas. Y yo creo que en ese sentido el régimen le urgía que saliera un gobierno cuanto antes y que ha sacado esta ley, y que en ese sentido es el sentido en el que le fortalece, quizás, en el sentido que le permite seguir caminando. Pues ellos querrían unos decenios, nosotros debemos encargarnos de que no sea tanto, creo yo. Yo me gustaría añadir algo. A ver, quiero decir que yo creo que el debate, lógicamente, nos ha llevado al contexto actual en el que nos encontramos. Lógicamente, como sindicalistas siempre vamos a defender las luchas obreras como motor de cambio social. Pero hay otros movimientos sociales que han tenido más protagonismo en los últimos años y que han puesto en cuestión precisamente ese régimen, incluso de forma más pronunciada, y el sistema los ha intentado silenciar, incluso desde la progresía, con mucho más ahínco. Los dos movimientos sociales que estaban más activos antes de la pandemia eran sobre todo el movimiento de pensionistas y el movimiento feminista. Esto es indiscutible. O sea, es el PSOE quien más ha puesto en marcha su maquinaria para hacerlos frenar, y lo ha hecho con medidas básicamente de división de los movimientos sociales, de fragmentación de la clase trabajadora, para favorecer que se frene esa capacidad de impugnación, de cuestionamiento genérico del propio sistema. Pero esa crisis sigue estando ahí. Se ha frenado gracias a una pandemia, se ha frenado gracias a represión, la calle se ha desmovilizado gracias a que se ha cooptado a los personas más significativas de los movimientos sociales a través de los cantos de sirena de las instituciones, y básicamente se ha desmovilizado la calle, ¿no? Recuperar eso va a ser difícil. Va a ser difícil después de todo lo que ha pasado, con la pandemia incluida. Eso no va a ser fácil. Entonces, yo creo que si hay algo por lo que hay que apostar es a generar contrapoder, a crear nuevas formas relacionales para reconstruir ese tejido social roto, y que favorezca precisamente que los trabajadores y trabajadoras puedan encontrar salidas a sus crisis de supervivencia, que son básicamente a lo que está esforzándose una gran mayoría de la gente que hoy, por ejemplo, a lo mejor no está aquí porque sus esfuerzos vitales van precisamente en sobrevivir. Estamos hablando de las más precarias, las migrantes, las más machacadas por el sistema. Para conseguir que la gente se politice y tenga más capacidad de movilización, primero hay que reconstruir un tejido social en torno a ellas que les permita salir adelante. Y eso lo tenemos que hacer sin contar con el Estado. Claro, desde mi perspectiva, eso se va construyendo desde los movimientos sociales, del movimiento asociativo,
Eso es lo que ha dado capacidad de supervivencia en buena medida en los peores años de la pandemia. La gente se está autogestionando sus propias redes de solidaridad y eso es lo que ha funcionado. Pero si de algo se está alimentando la extrema derecha, es precisamente cuestiones básicamente identitarias. No están respondiendo a las necesidades materiales de la gente. Eso mueve a un determinado sector que hace mucho ruido, que es muy significativo, pero no nos engañemos, es importante. Quiero decir, por supuesto que hay que desmitificarlo, pero es que por desgracia, lo comentábamos antes fuera de micro, que el malote del instituto ahora es el facha. Antes era el punky y el mensaje que se lanzaba era otro. O que lanzábamos en aquella época era otro. Ahora esa es la realidad. El fascismo sociológico se ha arraigado de tal manera en todos estos años que eso no lo vamos a sacar de un día para otro. Quiero decir, los chavales que tengan otras iniciativas, que tengan otras inquietudes, les cuesta abrirse un hueco en un contexto tan complejo. Es decir, eso hay que tenerlo muy en cuenta y lo que hay que hacer es favorecer los espacios donde se sientan cómodas, donde sean capaces de desarrollar esas ideas y poderlas hacerlas llegar a los demás. Porque el contexto es el de, en buena medida, está muy capilarizado por lo que veíamos estos días en Ferraz. Eso lo tienen en el Listi, lo tienen en el barrio y las migrantes no se atreven a andar por determinados sitios porque la represión por perfil racial por parte de la policía es brutal, las consecuencias pueden ser muy duras y estamos en un contexto de guerra donde todos los esfuerzos económicos se van a justificar las barbaridades que nos rodean. Es decir, esto es así. Entonces, efectivamente hay que desmitificarlo, pero creo que ahora mismo tienen una capacidad de permeabilidad que antes no tenían. O sea, los mensajes que se han estado lanzando estos días tan abiertamente, no solamente por el apoyo de los medios de comunicación, porque está en la calle, es que está en la calle. Entonces hay que ser conscientes de ello para hacerle frente. Hay que hacerle frente al fachilla del barrio, al del Isti, y al pringao que te hace un comentario racista cuando estás esperando a que una compañera racializada te sirva los 2 kilos de manzanas. Porque es que eso lo tenemos cotidianamente, nos está rodeando y hay que hacerle frente a todas esas cosas que forman parte de ese proceso de politización al que yo me estaba refiriendo y que parecen pequeñas cosas, pero son importantes en el día a día. Igual que las manifestaciones transfobas o machistas que nos rodean todos los días. Entonces, este tipo de cosas hay que hacerles frente porque forman parte de ese fascismo sociológico del que se nutre pues, organizaciones como Vox o la extrema derecha, que en tantos contextos están ganando la partida. Porque sí. Es súper interesante, pero si podemos ver un poquito al tema de la amnistía, que no parezca yo que estoy en contra de los identitarios, porque creo que opuestamente eso. No. Retomar un poquito más eso. Pero que el debate nos ha llevado por ahí. Por eso, por intentar retomar, porque si no empezamos a enlazar una cosa y otra y estamos aquí 4 horas hablando de esto. Bueno, pues básicamente que yo creo que está todo relacionado, ¿no? Entonces por eso igual me hayan dado un poco por las ramas, pero os he hecho bien en cortarme. Os dejo el hilo para continuar donde queráis. Si alguno quiere decir algo más, ya os he cortado el rollo. Lo deis por... Pues ahora sí es el turno del público, o sea que si queréis hacer preguntas, pues levantáis la mano y habláis. ¿Qué situación más interesante y algo a nosotros bueno, seguro que sí. Si la opinión va con pregunta, mejor. Es lo único que tengo que decir al respecto. Pero bueno, nadie quiere... ¿Está todo claro entonces? Bueno, lo siento mucho, pero yo iba a empezar con esa frase tan fatídica de esto más que una pregunta es una opinión. A lo mejor me toca cortar. Nada, lo primero, igual que los ponentes de la mesa, saludar la iniciativa porque me parece que es fundamental que en este proceso, ¿no?, se ponga sobre la mesa la centralidad que tiene de la clase trabajadora
la fuerza que tiene la clase trabajadora para impulsar procesos de movilización de este tipo, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos una opinión, pero lo que es verdad es que la clase trabajadora está en sectores estratégicos de la producción y de la economía, que son los únicos que pueden pararla, ¿no? Y entonces poner un poco en jaque al Estado, o sea, no para pedirles la amnistía que queremos, sino para tratar de imponerla, ¿no? De alguna manera. Me parece que es súper importante también toda la denuncia que se ha hecho desde la mesa de el anterior gobierno más progresista de la historia y este otro que nos viene, que tiene pinta de ser, vamos, súper progresista también, porque al final, bueno, lo ha comentado un poco el compañero, no se puede parar a una derecha de verdad con una izquierda de mentira, más cuando tienen todo el día en la boca, ¿no? La palabra de que la política se hace con diálogo, tal, que no sé vosotros, pero lo que significa es conciliación de clases en vez de lucha de clases, y creo que la izquierda, tanto política como sindical, como los movimientos sociales también de la izquierda, de la extrema izquierda, tienen que romper con esa lógica, ¿no? Que es la que les interesa al final, de conciliar con la patronal o de conciliar con la Guardia Civil o con quien sea, dado el caso, y que precisamente para luchar, ¿no? contra... O sea, que eso es, me parece a mí, también lo que ha abierto mucho la puerta a que haya muchos chavales de instituto, ¿no? Que ahora el rebelde sea el facha y demás, porque se agitan, por ejemplo, leyes contra la violencia de género, contra la violencia transfoba, que desde mi punto de vista son completamente insuficientes para la realidad material, tanto de las mujeres de la clase trabajadora como de las disidencias, y eso le da de alguna manera, ¿no? la excusa a la derecha para agitar que, bueno, hay una ministra que te hace una reforma laboral que te aplaude la COE, pero es una ministra comunista, que bueno, ya casi te están obligando a cambiar tu identidad de género, no sé qué, cuando, por ejemplo, a todas las personas no binarias se las deja fuera, cuando la ley de violencia de género es completamente insuficiente y no se ha ampliado para nada. O sea, no hay, o sea, hay una ley pero que luego en las condiciones materiales hay mucha gente que no, muchas mujeres que no se pueden permitir denunciar o irse de casa de sus maltratadores porque tienen salarios de mierda, trabajos temporales hiperprecarios, y si la opción es elegir entre tu casa donde te pega tu marido y irte debajo de un puente para que encima las instituciones públicas te quiten a tus hijos, pues obviamente no existe tal libertad y tal alternativa. Entonces, para mí, una de las cuestiones que tiene que agarrar con todo la izquierda anticapitalista y el sindicalismo combativo y los movimientos sociales que son más marcadamente de izquierda es romper con todo ese discurso de la conciliación y de blanqueamiento un poco de no, es que si no viene la extrema derecha y tal. Bueno, esta peña son la que les está abriendo la puerta a la extrema derecha, con lo cual, lejos de ser un mal menor, empieza a ser un mal bastante mayor. Entonces, nada, solo por ahí. Si alguien más tiene preguntas, también, o aún, a lo mejor un poquito... Vamos a intentar ir a la amnistía. Perdonad que sea tan pesado, pero como el debate es de la amnistía, a mí me encantan esos debates también, pero vamos a intentar, si tenía algo más relacionado con la amnistía, a ser posible, os lo agradecería. Pues yo haría una pregunta, y es que parece que está toda la mesa y el público, porque nadie está diciendo nada en contra, está de acuerdo en un montón de cosas, pero luego a la hora de unirnos para hacer algo es donde creo que fallamos. Entonces yo creo que de este debate lo que debería de salir es en qué nos unimos, porque hay tantas cosas que nos unen. ¿Qué vamos a hacer para contrarrestar todo eso que parece que estamos de acuerdo? Yo creo que hay un montón de preguntas en la mesa que salen de este debate. Y es que al final, cuando alguien propone hacer algo para conseguir una amnistía total, no se quede en un papel. Y si se proponen otras cosas, sería mucho mejor, porque si no vamos a seguir en las mismas. Si alguno quiere responder. Yo creo que el qué hacemos es el gran problema que tenemos todos los movimientos sociales, sindicatos, y yo por lo menos no tengo respuesta, no sé vosotros. Porque sí es cierto, como tú dices, que yo creo que la iniciativa esta por parte del movimiento antirrepresivo salió por el manifiesto que suscribimos pues muchos sindicalistas y muchas organizaciones sociales, y en concreto pues los ponentes que estamos aquí lo suscribimos, pero
¿cuál es el siguiente paso? Pues yo creo que es una pregunta muy buena, pero no tenemos ninguna respuesta. Yo por lo menos, ¿no? Porque quizás sencillamente es ir a apoyar las cosas que tenemos delante ya. Mañana es 25N, como se ha dicho. El 29 de noviembre hay una concentración por Palestina. El día 2 hay otra manifestación por Palestina. El día 3 hay una manifestación climática. Es decir, tenemos la agenda cargada y yo creo que ese es el primer paso. Quizás no son movilizaciones propias por la amnistía, pero sí es el paso en el que podemos estar unidos. Por ejemplo, también el pasado, esta semana, si mal no recuerdo, el bloque combativo de clase, en el que bueno, pues está CGT, o por lo menos Carmen estuvo, colaboramos, CRT también colabora muy a menudo, entregó también una iniciativa al Congreso sobre el tema de Palestina. En las movilizaciones de pensionistas, pues yo creo que estamos también todos. Entonces yo creo que la idea es pues seguir ahí, y lo único pues quizás explorar este tema e intentar sacarlo a la calle, pero yo creo que esa unidad existe y hay que ir trabajando en ella cada vez más. Lo que pasa es que quizás también nos vemos desbordados muchas veces con todos los frentes que hay abiertos. Yo creo que si algo nos une es que nos reprimen por luchar por los derechos y libertades que nos faltan, ¿no? Es decir, si algo une a quien va a un portal a poner el cuerpo en un desahucio, con quien lo pone en un piquete, con quien pone un par de tweets denunciando las corruptelas del rey, con quien se manifiesta por una cosa o por la otra, o con quien se organiza, o con los presos políticos, es el que estamos enfrente de este Estado, que luchamos por toda una serie de derechos y libertades que nos niegan desde hace 80 y pico años ya, y al luchar por ello nos vemos perseguidos, represaliados, y llega el momento encarcelados. Eso es lo que nos une, y creo que lo que nos debería unir también es una lucha resuelta contra todo eso, ¿no? Ahí sin mirar siglas ni nada más, como decía, porque al final, como ya hemos comentado, creo que la conquista de una amnistía total va a venir mediante una lucha de mucho esfuerzo, porque pues obviamente veis las conquistas de la clase obrera, de los segmentos populares, siempre cuestan sangre, sudor y lágrimas, desgraciadamente, y por supuesto dejando de lado, o sea, con mucha solidaridad, con mucha generosidad por parte de todos. En plan, tenemos que estar todos a una, si queremos realmente llegar algún día a conquistar una amnistía total, y dejar de mirarnos el ombligo, sí, totalmente. Bueno, pues coincido en lo que se está comentando. Yo creo que primero hay que ser conscientes de que la lucha antirrepresiva siempre es una lucha minoritaria, siempre. Es una lucha que es difícil sacar a la gente a la calle. Pero yo creo que, por suerte, cada vez que ha habido casos de represión, pues no sé, pues como los compañeros de los casos de represión al movimiento anarquista en Cataluña, Operación Pandora, Operación Araña, los compañeros de Son 27 y MES, La Suiza, CaixaBank, Fraguas, creo que han dado lugar a muchas movilizaciones bastante unitarias y siguen dándose, ¿no? Es decir, la represión al movimiento por la vivienda, en fin. Otra cosa es que nos gustaría que se diera una unidad con más estabilidad y más prolongada en el tiempo, que fuera de carácter estratégico para responder a esta y a otras luchas. Eso es igual lo que cuesta más materializar, porque cada cual tiene su agenda y a veces pues no coincide. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto, y eso es lo que nos cuesta trabajo dar respuesta. Pero yo creo que en cuanto a lo que concierne a la lucha antirrepresiva, creo que en general hay bastante unidad de acción. Nosotros, desde luego, somos partidarios de esa unidad de acción a todos los niveles, con las organizaciones revolucionarias, los movimientos sindicales combativos, desde siempre. Otra cosa es que a veces se tiende a jugar con el concepto de plataforma como algo que va a solucionarlo todo, como si fuera el medio para alcanzar esa unidad, que no siempre se da, ¿no? Y a veces, pues, en la agenda y en las prácticas, pues, no encajan a veces estos proyectos de todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que es importante destacar esto, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con estrategia antirrepresiva suele dar lugar a bastante unidad, que es decir, que no hay cuestionamientos, que si a un compañero le reprimen en Asturias por una lucha sindical o en Cádiz, tal. Yo creo que eso, el contexto general da a grandes consensos, y eso es importante ponerlo en valor, pero hay que reconocer que en general son movilizaciones
generalmente minoritarias, de la gente más politizada, más convencida, hay que tenerlo en cuenta porque genera un grado de conflicto con un plus añadido y normalmente da lugar a un grado de exposición también mayor. Si los compañeros y compañeras van acumulando diferentes casos de represión y no pueden apuntarse a todo de la misma manera. Pero creo que en general la respuesta siempre es bastante positiva, ¿no? Yo creo que eso lo ponemos en valor. Otra cosa es que a veces, cuando hablamos de unidad, estamos pensando en algo más amplio y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo encontrar respuesta, sobre todo porque bueno, el contexto general es el que es y no hay esa chispa que aglutine lo que nos gustaría que se diera, ¿no? Bueno, pero yo creo que estamos todos con la buena voluntad de que así sea, ¿no? Y creo que en general hay movilizaciones que despiertan el interés de todo el mundo y se suele llegar a consensos, ¿no? Pero sobre todo destacar esa, ¿no?, perspectiva de lo que es la lucha antirrepresiva, que en general siempre es muy costosa, es muy dura. Apostar por el apoyo a compañeros represaliados, el que está sancionado en la empresa, el que está despedido, el que ha pasado por prisión o el que ha pasado por un proceso penal, en general son estrategias muy difíciles de sostener, muy ingratas, que generan mucho apoyo en torno a los represaliados y no es fácil porque suelen darse con procesos largos, ¿no? Y tienen sus altibajos, ¿no? Pongamos cualquier ejemplo que se nos ocurra, ¿no? Pero en general, cuando hay que llamar a la gente, luego responde, ¿no? Yo creo que eso es importante. Yo muy breve, porque yo creo que ya estamos terminando. En realidad, estoy de acuerdo con lo que plantean los compañeros. La unidad de aquellos sectores, ¿no?, que están de acuerdo en luchar, ¿no?, por la amnistía o desarrollar la autoorganización, la movilización, la lucha de clases, que en realidad es el elemento fundamental. Si no se desarrolla la lucha de clases, tú puedes juntar a mucha gente, pero no puedes imponerle al Estado, es lo que decía la compañera, una amnistía. Pero luego además que hay un montón de otros procesos de lucha que van surgiendo, en los que también hay represaliados o no, pero hay procesos de lucha en los que en algún momento esa lucha ahí se desarrolla, llega a confrontar con el Estado, llega a confrontar con los aparatos represivos y esa movilización puede adquirir un carácter también de denuncia a la represión, a la ley Mordaza, por lograr una amnistía de todos los luchadores y demás. Entonces, yo creo que también hay que saber ver la potencialidad de todos aquellos conflictos que van surgiendo al día a día y un buen ejemplo de ello es ahora parece, ¿no?, que se intenta como que pare sin pena ni gloria, pero al comienzo todas las movilizaciones por Palestina que hemos planteado aquí varias veces han sido movilizaciones bastante grandes y en países como Reino Unido, por ejemplo, decían que eran 1 millón o prácticamente casi 1 millón, una de las más grandes en los últimos 40 años en Reino Unido, contra el genocidio, contra el envío de armas, contra tal. Aquí han sido más pequeñas. Entonces, y hay que preguntarse también por qué. Entonces, es fundamental que esas movilizaciones también denuncien ese rol desmovilizador y también hay un punto de delimitación de decir, bueno, pero hay que criticar a este gobierno, ¿no?, que es también el que ha debilitado todo lo que planteaba el compañero de los diferentes movimientos sociales que ha habido anteriormente, como ha sido el movimiento de mujeres, como ha sido el movimiento de pensionistas y demás, pero también el que a través de los sindicatos mayoritarios funciona como operan como correa de transmisión para impedir que las movilizaciones se hagan masivas. Ahí vimos al de UGT reuniéndose con la Embajada de Israel, ¿no? Y ahí vemos a comisiones obreras no parando el envío de armas, por ejemplo. Mientras sí que hay pequeñas iniciativas que van en ese sentido y que indican un poco el camino. Entonces, bueno, la pelea por la unidad y luego también la pelea por el cómo y la pelea por contra quién también, quería plantear yo, que me parece que es muy importante. Nada, eso. No sé si alguien tiene algo más que decir. Sí, bueno. Sí, yo quiero hacer Puedes preguntar. Es una pregunta, de hecho, Sergio, tranquilo. Pues te pregunta. O sea, a raíz de la pregunta que ha hecho Conchi, o sea, no puedo evitar pensar en lo que habéis dicho de la agenda y tal. ¿Cómo no aquí se está hablando del régimen? Y a veces me da la impresión de como el régimen como que se pone como si fuera una persona, ¿no? Como se personaliza. Son una serie de fuerzas.
Y lo que me da la impresión muchas veces también, por el tema de unidad, y esa es la pregunta, hasta qué punto esa unidad no se da porque hemos perdido el poder de marcar nosotros la agenda. Me refiero, hasta qué punto no se nos está marcando, porque ahora estamos todos de acuerdo con la amnistía, pero en octubre aquí se solía hacer una mani de hace 3 o 4 años que no se ha podido hacer porque la gente no se implicó con el tema, precisamente la amnistía o así, o el tema Palestina. Las manifestaciones ahora son más o menos pequeñas, pero el tema Palestina lleva mucho tiempo. Y en muchas manifestaciones no había gente, precisamente por esto. Porque no se consideraba que estaba dentro de la agenda, pero no estaba dentro de la agenda nuestra, o no estaba dentro de la agenda porque no se ha puesto al público. Porque esa es la pregunta. A ver, ¿quién es el valiente? No sé si primero te pediría que fueras más concreto. No, en serio, quiero decir que porque no quiero que divaguemos, ¿no? Quiero decir que depende de qué estemos hablando. A veces en el contexto laboral pues puede haber más o menos cierta unidad de acción, pero en determinados momentos hay diferencias entre los sindicatos. Eso se da, incluso a compañeros con los que compartimos tanto, porque somos más afines, pero eso no significa que no pueda haber una unidad de acción de carácter más genérico. Y otra cosa son cuestiones sobre aspectos de movilizaciones más sociales, no sé qué, por eso te preguntaba. Principalmente como que me da la impresión de que la unidad, tú hablas, por ejemplo, de los casos que decía, todos son como casos conocidos, pero cuando hay un caso menos conocido, es decir, cuando no se saca la palestra por parte de los medios de comunicación, vamos a decirlo así, no es nuestra. Por eso digo, se nos marca la agenda, no la marcamos nosotros. A eso es a lo que me refiero. Es decir, ahora mismo el tema de la amnistía está en boga. Y de repente todos nos pronunciamos respecto a la amnistía, pero cuando no estaba en boga nadie se pronunciaba respecto a la amnistía porque no estaba en la agenda. Entonces esa es un poco mi pregunta es decir, esa unidad se ve marcada por el tema de explosiones de lucha momentáneas, pero son esas explosiones de lucha, o sea, se nos están marcando o realmente las tenemos como dirigidas, realmente hay... Pues igual pasa un poco las dos cosas también, ¿no? Yo creo que es un poco nuestra tarea, precisamente, ¿no? Es decir, desde luego no estamos en posición, creo, desgraciadamente a día de hoy, de imponer agenda pública ni de qué es algo que se deja de hablar, pero quizás precisamente por eso, si queremos llegar a poder hacerlo en algún momento, tenemos que aprovechar esas pequeñas oportunidades que nos da el régimen ese que parece una persona, como tú decías, esas pequeñas oportunidades que nos da para apretar, coger fuerzas y sobre todo que cuando pase la oleada, cuando pase la marea, que seamos unos poquitos más. Es decir, hay un auge de movilizaciones, somos 10. Hay un auge de movilizaciones brutal, somos 500. Parece que nos vamos a comer el mundo. Sabemos que esa oleada va a pasar. Pero si cuando pase, en vez de los 10 del principio, somos 12 o 13, pues ya hemos ganado un poquito, ¿no? Entonces, quizás un poquito por ahí y, sobre todo, focalizándonos en la organización. Y en aspectos, ahí sí que decían de Santi hace un par de turnos en aspectos estratégicos, ¿no? Desde luego es importante la unidad de acción, la solidaridad con los casos particulares, pero nosotros queremos, de hecho nosotros nacimos precisamente con el espíritu de superar ese particularismo, como ese andar siempre a la defensiva, ¿no? Ese ser siempre como un momento reactivo, ¿no? De, anda, tenía no sé quién, vamos a apoyarle, vamos a la puerta del juzgado, vamos a tal. Al final es siempre, en los momentos antirrepresivos de ese índole, acaban siendo meramente reactivos, son finitos, es decir, pues está el caso de Pepito, en cuanto el caso de Pepito se acaba, para bien o para mal, pero se acaba. La plataforma desaparece o deja de tener sentido, ¿no? Y además que nunca haces una impugnación a la totalidad del sistema o del régimen, porque si dices y siempre hay gente, como dice Jesús, por ejemplo, que nos olvidamos porque no son famosos, empezando por los presos políticos, que como llevan ahí ya 20 y pico años algunos y encima se van a morir, parece que a nadie le importa, pero son los más importantes. Y precisamente, en plan, se trata un poquito de pasar a la ofensiva, de tener, como decías tú antes, planes estratégicos. Es decir, no voy a esperar a que el Estado me reprima para luchar contra la represión. La falta de derechos y de libertades la estamos sufriendo ya hoy aquí, todos, diariamente, y tenemos que pasar un poquito a intentar organizarnos para poder pasar al ataque e impugnarles sin que vengan a por nosotros. Y por eso la amnistía total, ¿no? En plan, para decirnos que queremos plenas libertades, queremos plenos derechos para todos nuestros compañeros, la libertad de todos los compañeros presos, el sobreseimiento de todos los casos judiciales, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, la pregunta, joder, son complicadas. Yo no creo que nos estén marcando la agenda, ¿vale? Lo que pasa sí es cierto que de vez en cuando surgen temas, pues yo qué sé, pues reforma laboral o represión que de repente, o amnistía ahora, que están en boga y quizás sí que pecamos todos los movimientos sociales, en los que incluyo yo todo, ¿vale? Quizás pegamos de ir un poco a la reacción y no a la ofensiva, pero... y volviendo al tema que tú comentabas de los casos particulares, no podemos olvidar, por ejemplo, que al final, y ahora sí que hablo en plan un poco más de sindicato, que los sindicatos a nivel sección puede que ese trabajo no llega a nadie, pero trabajamos, por ejemplo, en casos de represión continuamente. Es decir, y cuando tocan a uno, no es que vayamos a hacer los grandes casos que hemos comentado, ¿no? Y no tenga esa difusión, pero realmente cuando hay una represión en una empresa particular, los sindicatos pues estamos allí. Entonces, realmente no es que nos marquen la agenda, sino que o sí que nos la marcan y tenemos el problema eso de ir al rebufo. Pero cierto es que, hablando de esa unidad, al final, a pesar de que no hay una ración a lo mejor tan global para ciertos temas, siempre estamos ahí, siempre estamos trabajando en esa unidad y siempre estamos intentando dar el callo. No sé si puedo decir algo, ¿no? En ese sentido. Es decir, que yo, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza un caso de represión en Conecta, en la que tanto CGT como Soli tenemos represión. No se extendió a ningún sitio, pero todos los sindicatos del comité de empresa estaban a favor de ese compañero. Entonces, pues, bueno... No, quizás sí que nos marcó también la agenda en ese caso porque fue la empresa la que primero actuó, pero cierto es que al final esa unidad se muestra y ahí estamos siempre. Yo quería comentar algo. Voy a intentar interpretar lo que quiere decir Jesús desde un principio. Y es que yo creo que es muy curioso que, si no me equivoco, en septiembre de este año se saca el primer manifiesto por la amnistía total de los sindicalistas, se firma y lo firman una serie de organizaciones. Y si no recuerdo mal, si no me corregís, porque por aquí lo sabrá la gente, en octubre se convocan varias asambleas abiertas para hacer una manifestación por la amnistía total, como bien ha dicho él, que se hace todos los años, y no acudía nadie. Nadie. Entonces, es muy llamativo que en este debate comprobamos que estamos todos de acuerdo con la amnistía total que queremos, y cuando se hacen asambleas abiertas para hacer una manifestación no acuda a nadie. Entonces yo creo que a eso se refiere Jesús con que se marca la agenda cuando la cosa ya estalla por Cataluña y empiezan a firmar con toda la burguesía catalana una amnistía que no les convence. Entonces se vuelve a sacar otro comunicado del estilo de septiembre, que no sé si ha sido en octubre o algo así, ¿no? Y eso creo que nos debe de hacer reflexionar y decir, pues la unidad está para algo también, ¿no? Y yo no digo que todos los sindicatos, que tenéis un montón de casos a nivel de los trabajadores y demás, otros colectivos, puedan acudir en masa a una asamblea, pero una persona, por lo menos, para interesarse qué hacemos, qué no hacemos, no sé si te he interpretado bien. A ver, no todos tenemos el mismo don de palabra, entonces, la verdad es que sí. Bueno, pues recogiendo tu intervención, pues yo creo que hay que partir del reconocimiento de la debilidad que tenemos en los movimientos sociales y en las organizaciones sindicales y políticas, que no es el mejor momento. No pasa nada por admitirlo. Quiero decir, lo que hay que hacer es reconstruir a partir de ahí. Yo creo que normalmente cuando... y no quiero ser reiterativo, pero creo que cuando hay algún caso que efectivamente nos marca la agenda, porque es más o menos conocido, más o menos llamativo, es más fácil, lógicamente, armar una respuesta antirrepresiva. Pero yo parto del principio, o es el concepto que yo tengo a este respecto, que generalmente esto es algo bastante minoritario. Y cuando somos pocos y tenemos tanta tarea entre manos, intentamos priorizar aquello que nos requiere más energías. Entonces, cuando nos ponemos en marcha a dar respuesta a un caso de represión es porque estamos dejando de lado otras que son las que haríamos con más frecuencia si pudiéramos.
al menos lo veo así desde la perspectiva de un sindicato. Es decir, si estamos para avanzar y para arrancar beneficios al capital o al Estado, normalmente ponemos en marcha estrategias que son distintas, no las antirrepresivas. Entonces, cuando tenemos que ponernos en marcha con eso es porque han represaliado a un compañero, a alguien conocido, y tenemos que dedicar unas energías a eso, que sabemos además que son estrategias de acción, represión, acción, que generan normalmente dinámicas que no te hacen avanzar especialmente. Otra cosa es que sí sirvan para ganar conciencia política, eso sí, pero normalmente te resta energías a otras muchas cosas. Entonces yo creo que eso hay que ser conscientes de esa realidad. Es decir, sí que es cierto lo que tú dices, que a veces las iniciativas no dan el resultado a las propuestas con las que se ponen en marcha, siendo lógicamente muy necesarias. Pero yo creo que normalmente, venimos varios años ya que viene pasando, que normalmente los otoños vienen cargados de mucha actividad frenética. Movimiento de pensionistas, luchas laborales de todo tipo, y nos hemos encontrado además en un contexto de guerra, de dos guerras que se han ido solapando, la que cada cual ha encontrado a su manera de dar respuesta y se ha organizado en torno a quienes le ha generado más afinidad. Y eso nos está llevando a una dinámica de una actividad frenética que es difícil de sostener, ¿eh? Es muy difícil y está generando mucho desgaste. Y hay que ser conscientes de esa debilidad. No es fácil responder a todo. Si a eso tienes que garantizar también la respuesta a aquellas personas que están más tiradas para garantizar unos mínimos recursos de subsistencia, limita mucho el margen de maniobra. Es decir, hoy en día tenemos que encontrar la manera de que la actividad militante, igual me estoy saliendo un poco del tema, sea lo más gratificante posible. Dentro del contexto complejo en el que nos encontramos, porque lo normal es que este ritmo que llevamos no sea muy atractivo, y si no conseguimos atraer gente no vamos a poder dar respuesta a todas esas luchas, la antirrepresiva y todas las demás. Entonces, cuando se trata de algo que además no genera mucha capacidad de atracción, como es la lucha antirrepresiva, pues es más difícil todavía. Entonces, pero a pesar de eso, y recogiendo un poco la crítica que haces, que tiene todo el sentido del mundo, yo sigo poniendo en valor que cuando se da alguna lucha concreta, normalmente hay respuesta. Lo que pasa es que yo creo que en general las luchas antirrepresivas no están en la primera parte de la lista de prioridades de las organizaciones. Y creo que no pueden estarlo, que sí, bajo mi punto de vista, ¿eh? Si no pueden estarlo, tiene que ser una de las más importantes, pero no la que encabece, porque si no, las tareas de construir contrapoder y generar luchas que sirvan para sumar se quedan detrás. Y yo creo que esas son las que tienen que tener más prioridad. Y eso se da en movimientos sociales, en movimientos feministas, en el movimiento estudiantil, en la respuesta a la guerra. Y eso tiene que tener una prioridad, tiene que tenerla. La dinámica de esas luchas a veces son las que generan la represión, que como bien decía el compañero, nos marcan la agenda. Vale, también hay que responder, pero no va a ser igual la respuesta, que decir, o la capacidad de movilización. Eso es lógico y hay que tenerlo en cuenta. Que decir, y no digamos ya cuando estamos hablando de un compañero que entra en prisión. Pues es una lucha que va para largo. Y quienes habéis tenido alguna vez alguna relación con este mundo sabéis que eso es muy complicado de mantener, sostener el tiempo, es necesario grupos de apoyo en torno a ese represaliado, y eso pues lógicamente con el tiempo se va enfriando, y esas luchas a nivel antirrepresivo son siempre muy sacrificadas, es decir, no son las que más atraen a nueva militancia. Entonces yo creo que hay que ser consciente de eso, y dentro de esa realidad aprovechar aquellas que son capaces, como decía
marco de que tras una lucha te deja en mejor situación para la siguiente. Y esos son las reflexiones positivas que hay que sacar de todo eso, ¿no? Pero recojo el guante, compañera, lo tendremos en cuenta para poder responder a esas... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de exponer, pero yo creo que también este debate nos tiene que llevar a decir que por lo menos tendremos que tejer algún tipo de red que al menos en muchas cuestiones de las que estamos de acuerdo, nadie se quede atrás, ninguna lucha se quede atrás. Yo vuelvo a insistir, yo creo que se puede intentar de dar pasitos para estar con las pocas fuerzas que se tienen en general, estar en casi todo, si no en todo. Yo creo que precisamente como la lucha antirrepresiva requiere tanto y puede ser tan difícil, precisamente para que nadie... si todos hacemos un poquito, que nadie tenga que hacerlo todo, ¿sabes? Es decir, primero entender ese componente, ¿no? En plan que... Porque si un colectivo, imagínate, una asamblea de la PA de no sé qué barrio, de repente tiene 2 detenidos y se tiene que comer todo el trabajo de solidaridad, de no sé qué, de vamos a hacer a difundir el caso, vamos a acompañar a los compañeros, vamos a poner carteles, bueno, todo lo que conlleva, esa asamblea de vivienda posiblemente se vea obligada a enfocar todo su trabajo en apoyar a sus 2 compañeros y su lucha, que era la lucha por el derecho a la vivienda contra los desahucios, se vea postergada en segundo plano. Si la lucha antirrepresiva la compartimos todos y todos aportamos un poquito, nadie tiene que hacerlo todo. Y esa plataforma va a poder seguir usando por los desahucios y además, un poquito, pues tendrá que hacer un pequeño esfuerzo por los 2 compañeros, pero como tenemos que hacerlo todos los demás, ¿no? Yo creo que esa es un poquito la clave precisamente de cómo la unidad ayuda precisamente al fortalecimiento de la lucha antirrepresiva y a su crecimiento. Y a que podamos poco a poco ir marcando agenda y todas estas cosas que se han hablado. Y luego además creo que es importante no dejarla de lado porque precisamente es una herramienta para poder fortalecer el resto de luchas. Es decir, la lucha antirrepresiva tiene todo que ver con que no me detengan cuando veo una manifestación. Es decir, con yo poder organizar una manifestación, un piquete, expresarme mis ideas libremente, organizarme políticamente o encerrarme en la universidad o por las tasas universitarias o lo que sea, poder hacerlo sin miedo a que me repriman, a que me frenen a multas, a que me torturen, a un largo etcétera, ¿no? Entonces, precisamente creemos que la lucha antirrepresiva, desde luego, es difícil, desde luego, es decir, la gente no se está moviendo ni por lo suyo, la gente cada vez estamos peor, las condiciones de vida y de trabajo son cada vez peores y la gente no se mueve ni por sus propios bolsillos, ni mucho menos se van a mover por un preso político que está en una cárcel de no sé dónde, a que no le he visto la cara nunca, que no sé ni quién es, desde luego. Y ahí está nuestra tarea, ¿no? Queremos, desde luego, que por todo esto, que la lucha antirrepresiva implica mucho más a la gente que ya estamos organizadas antes que al vecino del quinto, por decirlo así, tal. Pero creemos que, precisamente, para llegar a ese vecino del quinto, lo que tenemos es todos, sin dejar de lado, ni mucho menos, por supuesto, cada uno sus luchas, o por lo que estamos aquí perdiendo la tarde del viernes, sin ni mucho menos dejándolo de lado, pero repito lo que decía antes, si todos apoyamos un poquito el hombro, si todos hacemos un poquito, de verdad que conseguiremos mucho más músculo, mucho más gente, llegar a mucho más sectores, imponer agenda y, de hecho, fortalecer nuestras propias luchas particulares también. Y por si vamos a ir cerrando, que no lo sé, espero que no, pero por si acaso, para no tener que tal, queríamos, como se están hablando tanto de casos particulares, llevamos un tiempo que desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid no dejamos la oportunidad de mencionar. Estamos hablando ahora de la Amnistía Total. En 2019, hace 4 años, se convocó una movilización en octubre por la Amnistía Total. Más de 6.000 personas en las calles de Madrid. Hubo cargas, hubo disturbios, hubo más de 12 detenidos. A 3 de estas personas las van a juzgar el próximo 8 de febrero, que parece muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina. Son 2 meses y medio escasos, si llega. Son 3 chavales a los que piden 4 años de prisión por creo que les piden atentado y bueno, el típico pack de manifestante y tal. Nos encontramos de nuevo ante un montaje policial que, si no lo fuera, nos daría igual y os lo apoyaríamos igualmente, ¿no? Pero todo apunta a que además que es un montaje policial más. Y por si acaso no tenemos, a los medios de nuestra parte, no tenemos la posibilidad de marcar la agenda, no podemos tal, pues ya vamos anunciando un poquito que quede ahí la fecha, el 8 de febrero. Habrá que ir a apoyarles a los juzgados y, por supuesto, previamente intentaremos hacer algún acto, alguna campaña, algo de apoyo para intentar evitar que les encarcelen. Porque estamos hablando de la Amnistía Total, que han aprobado una y que a quien ya luchó por ella en 2019, al mismo tiempo les quieren encarcelar, es que manda cojones, pero... Os he quedado sin palabras, entiendo. Pues no sé si cerramos ya. Lo que me digáis por pinganillo o si alguien tiene alguna pregunta más.
Ya estáis para irnos a cenar ya. Pues nada, pues muchas gracias a las ponentes, a todos vosotros por venir y un aplauso para ellos.